Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, noches. Y bueno, hay que continuamos en la carrera, que no es cualquier carrera, ¿verdad? No nos dice que vayamos andando, porque dice que vayamos corriendo, es una carrera. Entonces vamos a correr, ¿no? Que es de lo que se trata. Porque si no corremos nos dormimos. Y la Biblia, la palabra de Dios siempre nos aconseja, cuidado. Jesús tuvo ya la experiencia primera con sus primeros discípulos, en los que le dijo: velad, orad, no os durmáis, porque el que se duerme, ¿verdad?, al final no escucha la voz de Dios. Entonces, bueno, vamos a tratar un tema acerca de... Tiene que ver con la luz. Parece que llevamos un tiempo, ¿verdad?, hablando de la luz, hablando de ser luz, hablando de todo este tipo de cosas, ¿no?, que es muy importante. No consiste en ser un poco luz y un poco oscuridad, consiste en ser luz. Y cómo manifestar la luz que hay en nosotros, que es Cristo en nuestra vida, en nuestro interior, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar por unos cuantos versículos que son seguramente que conocemos todos, y habla de estas lámparas, ¿no?, y de la luz en la lámpara, porque no solo consiste en tener la lámpara, sino una lámpara sin su luz correspondiente es simplemente un utensilio, puede ser hasta de adorno, pero Dios no nos ha llamado a adornar esta tierra, ¿no? No nos ha llamado a ser un adorno, alguien bonito, de buenas formas, de buenas maneras, de buen vestir y de buena moral, que también nos ha llamado, ¿verdad?, a ser la luz, a que Él pueda manifestarse en nosotros como quien Él es. Cristo es la luz del mundo. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, que nos conviene a todos, pues, que no se nos vaya de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, ¿no?, en realidad. Vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y el versículo 15, 14, 15 y 16, ¿verdad? Entra dentro de lo que conocemos el bloque del sermón del monte, las bienaventuranzas, y luego sigue con unos cuantos temas que bueno, nos ocupan dos, tres capítulos. Pero el 14 dice: vosotros, dice, sois la luz del mundo. Mira, yo he encontrado que en alguna de las traducciones la palabra luz, en las primeras cuantas estas palabras que tenemos, viene en mayúscula. Entonces ya no se refiere tanto a una luz que yo pueda proyectar, sino se está diciendo que vosotros sois la luz del mundo. Y ahí nos da un punto de partida. Vosotros sois, ¿verdad? Lo da por hecho, que el que tiene a Cristo de verdad, no el que supone que lo tiene, o el que desea tenerlo, sino el que tiene a Cristo en su vida, dice que es luz del mundo, porque Él está habitando en su corazón, en la persona del Espíritu Santo. Entonces lo da por hecho. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice que no es que no se puede. Por mucho que queramos esconder una ciudad, sobre un monte, dice que no se puede esconder. Y nos da, bueno, pues una cierta... cuando alguien tiene a alguien tan grande, tan poderoso, Dios mismo en él, no se puede esconder. No se puede esconder. Y a veces entramos en una lucha como creyentes de que por nuestra dejadez, ¿verdad?, somos capaces hasta intentar esconder esa luz. Queremos brillar más nosotros que la luz. Nos dormimos y empezamos a ser nosotros, y esa luz que es Cristo en nosotros, ¿verdad?, queda como escondida. Pero en sí, en verdad, Cristo no se puede esconder.
Una luz, o sea, una ciudad asentada en un monte. ¿Qué quitamos? ¿El monte? ¿Qué quitamos? ¿Toda la verdad de Dios? Eso es imposible, ¿verdad? No se puede esconder. Pero sigue diciendo, ni se enciende una luz, y en otras traducciones dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, dice, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ese es el plan, ¿no? Alumbrar a todos los que están en casa. Y esto es lo que hace vamos a decir, nos pone esta figura para que nosotros nos veamos reflejados. Mira, Jesús, en muchas ocasiones, con el tema de las parábolas y demás, nos quiere hacer ver cosas espirituales que tienen que ver con las cosas del Espíritu Santo, con la vida espiritual. Nos ayuda a verlo dándonos pues, una lección sobre cosas que son comunes, ¿no? Y esta para mí es muy gráfica, ¿no? Yo creo que si está es porque va a servir y ha servido durante, bueno, ya vamos 2000 y pico años que Jesús habló estas palabras, ha servido y va a seguir sirviendo. Entonces nos dice que nadie enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que la lleva al candelero. El candelero es a donde se pone la luz. ¿Para qué? Para que alumbre más. Se pone en alto, se pone en el lugar donde corresponde. Y cada cristiano, cada hijo de Dios tiene un lugar que le corresponde. Y Dios nos está queriendo atraer año tras año, día tras día, al lugar que nos corresponde, al ser la luz. Y vamos a ver cómo somos la luz. ¿Qué tiene que suceder para que seamos luz? Para que no apaguemos y seamos nosotros, ¿verdad?, nuestra propia persona, la que se vea. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser simplemente una herramienta, un hombre, una mujer transformada de tal manera a las órdenes del Espíritu Santo, y no perder el hilo. Para manifestar, ¿verdad?, a Cristo, que es la luz. Y esta actitud, la forma de vida, la forma, el lenguaje, las costumbres, las manías, todo este tipo de cosas velan, ¿verdad?, al que quiere ser la luz para este mundo. Y nos utiliza a ti, a mí y a todos los que somos hijos de Dios. Nos quiere utilizar y nos quiere llevar a un lugar, al candelero, al lugar alto, preeminente. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque una luz no alumbra menos aquí abajo, puede ser, que si la levantamos. ¿Qué ocurre? Que el haz de luz es mucho más amplio. Pues nos quiere llevar ahí, ¿verdad? Y una lámpara por sí misma no tiene luz. No es como ahora, que tienes una linterna, le pones sus pilas, ¿verdad? Das un botón y ahí va. Ahí tenemos una luz artificial. Pero para tener luz en una lámpara es un utensilio, necesita aceite. Y de eso de lo que se trata. El olivo representa, ¿verdad?, el que da el aceite, el Espíritu Santo, el que da el aceite. Entonces, vamos a ver esta unión, esta enseñanza de esta manera. Quiere que nosotros destilemos ese aceite, porque es la manera de ser luz. Sin aceite no hay luz en una lámpara. Imposible. ¿Recordáis el candelabro de los 7 brazos? Lo recordamos, tenía un brazo central donde era el que suministra el aceite. Vale, podíamos tener los 6 brazos, el que suministra, podíamos tener a donde se apoya la lamparita, el candelero. Pero si no había aceite, ¿qué es lo que pasaba? Que no había luz. Pues esto es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer? Vale, pues hay que someterse y no rebelarse contra el trato que Dios nos quiere dar. Vamos a hablar también de Getsemaní.
Getsemaní. ¿Qué es el lagar? ¿Y qué es un lagar? A donde se pisotea, ¿verdad? O la uva o la aceituna. Prensa de aceite. Getsemaní es una palabra en arameo, que significa esto, una prensa de aceite, un molino de aceite, ¿verdad? Y ahí entramos en un trato con Dios, en el que no debemos de rebelarnos. Dice, si hoy es el día, estos son tus días, en el que Dios te está atrayendo y te está hablando, no te duermas, no nos durmamos, porque Él quiere que destiles aceite. Y para destilar aceite va a tener que pasar todos por una prensa, ¿vale? Más adelante entraremos ahí en ese punto. Vamos a ir ahora a Lucas, el capítulo 8. Hemos nacido, hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas y damos por hecho que ya, parece que ya está todo hecho, que este versículo se cumple automáticamente. Mira, Dios ve el futuro. Era como lo que nos hablaban el otro día, ¿no? Ese, ¿cómo decía? Telescopio. Él ve el futuro. Él ve el futuro. Pero para tener ese futuro tenemos que tener un presente y un recorrido. Y ese recorrido muchas veces no todo el mundo, todo el creyente lo acepta. Simplemente creyó. Y de ese olivo nace la aceituna. ¿Vale? Dice, bueno, pues yo ya soy el fruto de la aflicción de Cristo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más el Señor quiere de mí? ¿Verdad? Bueno, pero es que dentro, en el interior de esa aceituna, de ese fruto del olivo, cuando esto es prensado, ¿qué es lo que sale? Aceite. Y ese es el trato que muchas veces no queremos. Si hoy oyes la voz, dice, no endurezcas tu corazón. Si te duermes, no oyes la voz, por tanto, quieras o no, quiera yo o no, mi corazón se va a endurecer a la palabra de Dios. ¿Queremos eso? No queremos eso. Queremos tener el oído libre, no con grosura, no con torpeza, sino que oír claramente la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, lo queremos todo y de una manera lo más fácil posible, lo menos sacrificadamente posible, ¿verdad? Lo queremos, bueno, que Dios haga todo, pero es que Dios quiere hacerlo todo, pero yo tengo que disponerme, yo y cada uno de los cristianos nos tenemos que disponer a ese todo. Y eso no es una enseñanza de ahora, ni una revelación nueva, es algo de los principios del cristianismo. Hay que estar, hay que aceptar, debemos de aceptar ese trato de Dios, ¿verdad? 8, decíamos, ¿no? Y versículo 16 nos dice así, nadie que enciende una luz, dice, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, dice, sino que la pone, ¿en dónde? En el candelero, arriba, allí, para que alumbre. Dice, para los que entran, vean la luz. ¿Ves? Para los que entran, vean la luz. ¿Cómo lo dijo Mateo? Para los que viven contigo, ¿no? ¿Cómo dijo? Sí, viven contigo. ¿Cómo era? Para los que están en casa, perdón, tengan luz. Para los que tengan en casa, te luz. O sea, tú eres luz para mí. Y tú, y el otro, y yo para ti. Ese es el plan. Sino que podemos vernos unos de otros, ¿no? Debemos lo que debemos ver, o lo que yo quiero ver, o lo que todos queremos ver unos de otros, es esa luz de Cristo. Y es a donde nos gozamos y vemos, dice, qué bueno, Dios está haciendo una obra, el hermano está ahí en del alfarero, ¿no? En el torno del alfarero, está siendo moldeado a una imagen que no es la suya, ¿vale? Dice, ¿cómo ha llegado al torno del alfarero? ¿Por obligación? ¿Porque lo ha llevado alguien más fuerte que él y lo ha plantado de allí? Dice, y ahora lo vas a hacer porque yo lo digo. No, hay una voluntad de ponernos en manos del alfarero.
Hay una voluntad de ponernos a ser prensados. Cuidado. Tiene que haber una voluntad. El resto sí, el Señor es poderoso y hace una obra, una transformación. Y esa transformación de esta persona que ha creído, de este Hijo de Dios, tiene que ver con una imagen que es Cristo en él, la luz en él, ¿verdad? Y esto es lo que nos viene diciendo. Ahora dice, porque nada hay oculto. Dice que no haya de ser manifiesto, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora bien, mirad pues, ¿cómo oís? Ahora no dice lo que oís, también, pero dice cómo oímos las cosas. Dice, porque a todo el que tiene, dice, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa que tiene, se le quitará. El que rechaza la luz, será quitado. El que se rebela contra la luz no va a hacer una obra en él, ¿vale? Pero no hay nada oculto. Empieza a verse el poder de Cristo en nosotros. Es lo que está diciendo, se empieza a ver Cristo en nosotros. Habla del nuevo pacto también. El nuevo pacto dice que va a desvelarlo todo. Y así ha sido. El Evangelio de Cristo ha desvelado muchas cosas que el mundo antes de Cristo no conocía. ¿Es verdad eso o no? Muchas cosas espirituales. Nos ha revelado de que Él es el Mesías. Él es el que había de venir, que había un Salvador ya anunciado en Génesis. Todo ha salido a la luz, muchas cosas están saliendo a la luz. Por medio del Evangelio, del cristianismo, se están denunciando cosas que son anticristo, anticristianas, ¿verdad? Y para eso, para esta denuncia, están los hijos de Dios, para dar esa luz, diciendo, no está bien, esto no es así, y demás. Somos de gran utilidad, ¿verdad? Nadie es menos que nadie si tiene algo que dar. Si no hay nada que dar, pues bueno, estaremos en el lugar donde Cristo quiera tenernos, ¿verdad? Hay gente que siente la presión, y la presión como cristiano es una presión de Dios para nuestro bien, y nos sentimos presionados. Y sentimos, ¿sabes también lo que? Que se nos cierran las puertas. Esta puerta se nos cierra, y aquella, y aquella, y aquella. ¿Por qué? Si alguien se siente así, se soluciona con un arrepentimiento y buscar el perdón de Dios. Y un morir, y un decir, yo tengo que desaparecer para que Cristo aparezca. Y las puertas se nos empiezan a cerrar. Y a veces creemos que tiene que ver con Dios mismo nos hace eso, pero tiene un propósito. Es para llevarnos, y para llevarnos, y para llevarnos a Gesemaní, al huerto de los olivos, a que seamos estrujados, para que salga Cristo manifestado, la luz de Cristo en nosotros, ¿verdad? Si no le damos importancia a esto, somos como tenemos como una sensación de que somos algo, pero cuando esto está ocurriendo, realmente sé que en Cristo somos algo, somos alguien, tenemos una identidad y un trabajo que hacer, ¿vale? Entonces, no luchamos contra carne. Cuando una persona piensa que está luchando contra otra persona, es que no es maduro, no conoce a Dios, ¿verdad? No le conoce, porque la lucha no es contra personas, es algo espiritual, contra huestes, potestades, situaciones, hasta personales, interiores, ¿verdad? Bueno, hasta lo poco que tiene dice que se le quitará. Luz rechazada, luz que no hace su efecto. Si saltamos un poquito más adelante en el capítulo 11, ahora fíjalo cómo en el 11, en el versículo 33,
El candelero es el portalámparas. A veces usamos esta palabra, el portalámparas, o el soporte donde se coloca la lámpara para una mejor iluminación. Para una mejor iluminación, ¿vale? Es un utensilio, dice que necesariamente tiene que ser alimentado con aceite. Necesario, sí o sí. La lámpara tiene que ser alimentada con aceite. Y estos somos nosotros, o sea, si no es por el Espíritu Santo, no hay luz. No hay luz. Dice que es un símbolo, es en su simbología, el aceite, tiene que ver con la figura del Espíritu Santo. La promesa está aquí, pero la promesa no actúa. No dejamos que actúe. Tenemos una promesa, hemos recibido la promesa porque hemos aceptado a Jesús, la verdad. Hemos creído en el sacrificio de Cristo, la sustitución que ha hecho por nuestros pecados, el pago que ha hecho. Sí, pero la promesa está aquí. La promesa está aquí, ¿vale? Vamos a ver en el 33 del 11, decíamos, ¿no? Ahora dice, nadie pone en oculto la luz encendida. Vamos ya por 3 diferentes. Ni debajo del almud, sino ¿dónde? Otra vez, en el candelero, en lo alto, en el portalámparas, ahí arriba. ¿Para qué? ¿Para qué de luz? Para que los que entran vean la luz. Cada uno, hemos dicho diferentes cosas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Los que están en casa, los que entran, dice, vean la luz, vean a Cristo. No vean a un moralista, ¿verdad? O a un religioso, sino que vean a Cristo. Y Cristo ni es una religión, ni es moralista, ni es nada de este tipo de persona, porque aparte que es Dios. Es Dios. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Fíjate, ahora usa esta parábola, esta comparación. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, cuando tu ojo es bueno. Esto lo hemos oído muchas veces. ¿Vale? Dice, bueno, pues el Señor, ¿qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Yo he encontrado en una traducción del 1909 y en otra, ¿vale? Que aquí la palabra bueno, la palabra que utiliza es simple, no compuesto. Voy a explicarlo. O singular en otra. Dice, cuando tu ojo es simple, cuando tu ojo es singular, no plural, ¿ves? Dice, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere? ¿Qué es la idea que nos quiere transmitir? Bueno, el propósito dice que nos guarda de tener dobles tesoros. O sea, el ojo bueno es un ojo que no es doble, que no tiene dobles tesoros. No, es Cristo mi tesoro, pero también tengo mis tesoros. Y hay que ir apartando esa situación de nuestra vida. Un tesoro es un tesoro. Y si tenemos 2 tesoros, seamos cristianos o no seamos, algún día tenemos que soltar alguno. Dice, si mi ojo es simple, es singular, no es plural, es simple, no es compuesto. ¿Ves? Tiene doble tesoro. Dice, y por consiguiente, un corazón dividido. Pero cuando mi ojo, dice, es bueno, dice, mi corazón está totalmente, mi espíritu está totalmente iluminado. O sea, ¿qué nos está enseñando algo? Dice que el ojo, lámpara de mi cuerpo. Fijaros, estamos en 3 situaciones donde la luz nos da diferentes tipos de situaciones, muy parecidas. Pero ahora esta es un poco diferente. Habla de un ojo, lo que busco, lo que miro, porque a veces siempre lo hemos referido, ¿no? Un buen ojo es el que no mira, bueno, todos sabemos, ¿no? Lo que es realmente pecaminoso. Pero fíjate lo que dice, que guarda 2, un tesoro y otro tesoro, una doble intención. Tiene que ver con propósito. Hay doble propósito en mi ojo.
Si hay doble propósito en mi ojo, es muy, muy difícil, porque Dios lo dice, de que haya un cuerpo completamente iluminado, un espíritu o un ser completamente iluminado. Y ahora tenemos que decidir si esto es lo que quiero como cristiano, tener mi interior completamente iluminado o tener mi interior dividido en dos amos, dos tesoros, dos propósitos. Y esas son decisiones que cada uno tenemos que tomar. Yo sé, por el tiempo, que no todo el mundo le da esa importancia. Y así está la iglesia moderna, nuestra, la iglesia contemporánea, en este punto. El ojo no es simple, está muy dividido. Por tanto, la iluminación que hay en el creyente no es completa. Y te digo por experiencia que debemos de luchar porque el corazón tenga completa iluminación. Nos libra una y otra vez de muchas cosas. ¿Cuál es el propósito? A veces estamos y de cuál es el propósito. Y cuando no sabemos claramente cuál es el propósito es porque acabamos de empezar y eso es normal, pero cuando ya llevamos caminando como cristianos, tenemos que saber claramente cuál es el propósito de mi vida en esta tierra, mi vida en la iglesia. Tiene que ser claro. ¿Y cómo lo sé? Porque estoy completamente o lo máximo posible iluminado. Iluminado, ¿vale? Porque lo que miro, el ojo también representa algo, es mi deseo. ¿Dónde van los pies? ¿Detrás de qué van los pies? De los ojos. Yo miro para allá o miro para allá y me voy para acá. ¿A que no hacemos eso? Donde va el ojo, van nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que a donde vaya la mirada, eso es lo que yo persigo. ¿Cómo puedo llegar a perseguir? ¿Por cuánto tiempo, Diego, puedo llegar a perseguir dos situaciones diferentes? Eso es irresistible. Llegará un momento en que algo va a pasar. Algo va a pasar. Y es una situación que esto se tiene que resolver en el momento en el que Dios nos esté hablando. No es para dejarlo. Hoy, si oyes hoy, y llevamos desde principio de año y último de año, Dios nos está hablando y está advirtiendo muchas cosas. Que Dios sabe lo que vive esta iglesia, lo que vive en nosotros. Y hoy habrá otro mensaje en otra iglesia. Pues evidentemente será lo que vive ese grupo. La doctrina, ¿cuál va a ser? La misma, porque tiene que ser la misma. Pero vivimos diferentes cosas. Y Dios nos lleva hablando y hablando y hablando y exigiendo. Hay una exigencia, está tirando de nosotros, cerrándonos puertas. En vez de abrirlas, nos las cierra. Ah, Dios no es bueno conmigo, no me hable. Las puertas, las que yo quiero. Por algo será. Si un cristiano ve que en vez de las puertas se abren, se cierran, no le eche la culpa a nadie. Piensa que Dios está detrás. Si te sientes presionado, no pienses nunca que es por alguien. Piensa que Dios está detrás. Pero si no le damos la importancia y ya no tenemos el oído para oír la palabra de Dios, vamos a pensar que Dios... Eso no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero todos, yo el primero, ¿vale? Lámpara. Así que si todo nuestro cuerpo está lleno de luz, qué bueno esto. Qué ventaja. Dice, no teniendo parte alguna con las tinieblas. ¿Ves? Doble. Dice, será todo luminoso. Dice, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo Dios habla, ¿eh? ¿Qué frases hace más bonitas, ¿no? Más atrayentes, ¿no?
Por eso la palabra de Dios es atrayente. Mira, cuando una persona, como un creyente, hoy estamos en el estudio, se supone, vamos a dar por hecho, que estamos ahí. Cuando un creyente se aburre, puede ser que el que habla le aburre, también puede ser. Pero cuando se aburre, una de las notas es que no está conociendo realmente a Dios, no conoce su palabra. Está entrando en algo que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Cuando hay un aburrimiento, cuando hay una dejadez, hay que tener cuidado. No estamos conociendo de verdad a Dios. No, si yo, todo lo que has hablado ahora y lo que yo me lo sé, yo también. ¿Y eso cambia nuestra vida? ¿Sí o no? Si la cambia, yo tengo oído. Yo sé, diciendo, mirad cómo oís, no lo que oís. Porque podemos estar en un grupo y oyendo todos lo mismo, pero no todos oiremos, ojalá que sí, de la misma manera. Unos oyen de una manera y otros de otra. Pues hay una manera de oír. Porque hay una advertencia que dice, mirad cómo oís. Eso está diciendo, distingue lo que estás oyendo. El manifestar la luz, a veces lo hacemos tan simple, tan poca cosa. O sea, que a un cristiano le vean leyendo la Biblia y sabiendo mucho, o muchas partes de la Biblia, hasta puede ser de memoria. ¿Eso es una manifestación de la luz? Podría ser, pero hay que mirar, ¿vale? Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, ¿es verdad o no? Conozco presos que por años se han leído la Biblia 3 y 4 veces. Yo no. Puede que sí, pero no en uno. Y era cristiano. No es una manifestación de la luz, de haber una iluminación dentro. ¿Ves? Tiene que ver con cosas muy concretas. Y tiene que ver que los hechos y las acciones, muchas veces los pensamientos, la inactividad espiritual, eso son muestras de una falta de iluminación. De una falta de iluminación. Mira, hay muchos seguidores de líderes que son muy carismáticos. Y le siguen mucha gente por su carisma natural. ¿Es una manifestación de la luz? Eso no tiene por qué. ¿Ves? Entonces, creo que es un tema central, importante. Hablamos de Cristo, del Mesías, de la promesa, del Espíritu Santo, de la luz interior. ¿Vale? Bueno, dejamos estos versículos en los evangelios y me gustaría entrar, por seguir un poco la línea. Vamos a la parábola de las 10 vírgenes, ¿ves? Ya también la sabemos, la hemos leído, más o menos, tenemos un conocimiento de ello, ¿vale? Está en Mateo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25, bueno, y en el versículo 1 encontramos esta parábola, ¿vale? Y nos empieza a hacer ver algo. Y aquí vamos a ver las lámparas, vamos a ver el aceite, vamos a ver la luz, vamos a ver en el ámbito de la santidad o fuera de ello, en el descuido, y también vamos a ver en la diligencia de nuestras vidas espiritualmente, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida con Dios, ¿vale? Y comienza diciendo, entonces, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, dice, que tomaron sus lámparas. Ya comienza hablando ya de esto mismo, sus lámparas. Este es el instrumento, ¿vale? Dice, salieron a recibir al esposo. Bueno, dice, 5 de ellas, en lo que sabemos de todo, ¿vale? Eran prudentes y 5 insensatas. Hay una división.
10, 5 que son insensatas y 5 que son prudentes. Ahora, ¿quién decide o ser prudente o ser insensato? ¿Dios lo decide por mí? Lo decidimos cada uno por nosotros mismos. Quiero ser un imprudente, lo voy a ser, seguro. Quiero ser una persona prudente y voy a tener que luchar, porque la imprudencia está en mi naturaleza. Es así. ¿Ve? Pero si quiero ser prudente, decido yo. Si quiero ser un imprudente, decido yo también y voy con un riesgo severo. Pero si no logro creerme esa palabra de Dios, porque nos pasan situaciones, nuestras vidas se deforman por incredulidad. No creemos. Ah, no, si yo lo conozco, ya, pero si yo también. Pero no me lo creo. ¿Cómo que no me lo creo? Yo me lo creo todo de la Biblia, si soy cristiano. Sí, pero no funciona en ti. Entonces, esa creencia es una creencia mental. Un conocimiento, yo, bueno, pues lo sé porque está aquí, me lo he leído y me lo sé de memoria. Pero ahora, esto tiene que ser una realidad. Yo decido, quiero ser prudente. No quiero ser arriesgar toda la salvación que Dios me ha dado, arriesgarla por una imprudencia. Bueno, sigue diciendo, ahora empieza a analizar esta situación y dice, las insensatas, empieza por las insensatas, para no despistarnos. Dice, tomando sus lámparas, su utensilio, ¿qué dice? Que no tomaron consigo. ¿Vale? Voy con mi utensilio, lo tomo, pero en mi insensatez, en mi decir, bueno, me llegará, en mi imprudencia, en mi dejadez, en mi, ¿verdad? En tener mi fe en el grupo, en vez de en Cristo, total, en vez de tener mi ojo simple, pues digo, para adelante. No cojo aceite, yo creo que me llega. ¿Qué clase de pensamiento tiene un cristiano? No puede tener este tipo de pensamiento, tiene que estar lo más certero de las decisiones que toma. Por eso decíamos, lo que Dios nos ha enseñado siempre es consultemos todas las cosas a Dios, todo, porque yo puedo saber, pero a lo mejor hay algo que no sé, que debo añadir a lo que ya sé. La imprudencia. Bueno, venga, va. Si se salva este, ¿por qué yo no? Si a este le llega, ¿por qué yo no? Pues mira bien, porque este lleva un remanente. Va a llevar un depósito, porque es previsor. Porque no sé cuándo el Señor va a venir, o quién lo sabe. Pero no importa. El Señor cuando venga, yo ya con esto... ¿Ves? Esa es la imprudencia muchas veces temeraria en la que vivimos. Ojalá que no. O caemos en tiempos de esta imprudencia, o hemos caído, pero ahora ya está la manifestación de nuestra imprudencia, que no hay una clara evidencia de una luz, la luz de Cristo en nosotros. ¿Vale? Ahora dice, la insensata toma su lámpara, pero no toma consigo aceite. Ahora viene, dice que las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, llevaron un depósito aparte, bueno, juntamente con el utensilio. ¿Vale? Ahora somos, dice, lámparas, ha hecho una nueva creación en nosotros, somos un utensilio, pero necesita aceite para alumbrar. Necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita paso libre. Paso libre. Y hasta que no nos quitemos del medio, no hay paso libre. Lo vamos a leer también, como nos dice esto. Cómo se deja paso libre al Espíritu Santo. ¿Verdad? No, el Espíritu Santo ya se apaña, es poder de Dios. Él ya hará lo que tenga que hacer conmigo, pero yo estoy ahí en mi insensatez. Llegaré, pues claro, pues malo será. No, yo pienso, ¿cómo? ¿Quién? ¿Como un pagano? ¿Como un
imprudente, un necio. Dice, no seáis necios. No, lo dice también, Dios nos dice eso, no seáis necios, sino ser sabios. ¿Vale? Juntamente con sus lámparas. Ahora dice que tardándose el esposo, como no sabemos cuándo el Señor vendrá, no sabemos, ni cuándo, hoy estamos, mañana no estamos. Dice, cabecearon todas y se durmieron. Bueno. Pero, dice, y a la medianoche, dice que se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, aquí viene el Señor. Viene a por su iglesia. Dice, salid a recibirle. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes, dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vale. Las insensatas, dice, dijeron a las prudentes, danos. El Espíritu Santo no se puede transmitir. O vivo por mi fe, o la fe, por más amigo que sea y más hermano y más, no puedo. Eso no es transmisible. El aceite no es transmisible. El Espíritu Santo no, nadie le puede dar, repartir el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso? Dice, bien, entonces, dices, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí lo que viene diciendo, ¿cómo vas a arreglar tu lámpara si no llevas aceite? El arreglar la lámpara es disponerla, tenerla llena, llevar tu depósito y disponerte a caminar, a recibir a Cristo. Y en estas estamos en el camino, estamos a la espera. Dice que con gozo esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo esperemos. Y en estas estamos, esperando al Señor. Y vemos señales y vemos situaciones donde dice el Señor está cerca. ¿Vale? Cabeceamos, pues a veces, todas cabecearon. Pero a la hora de estar, la reacción fue muy, muy diferente. Prepararon y se prepararon. El que va a la montaña se va en chándal, en zapatillas y se lleva un bocadillo aquí, ¿no? Bueno, tienes para merendar. Pero y si se alarga el camino, tendrás que cenar, tendrás que beber. O sea, el que va a donde va tiene que ir preparado. Mira, y el que va caminando en este mundo, en Cristo, siendo luz, manifestando a Cristo en nuestro corazón, tiene que ir preparado. No puede ir escaso, tal, bueno. Y el diablo es muy astuto, el diablo es puro engaño. Y nos va a engañar. Va a decir suficiente. Tranquila, tranquilo. Nunca hagamos eso. Vamos a ver que Jesús le dijo para que no entréis en tentación y vamos a tratar un poco ahí. ¿Qué tentación? ¿De qué les estaba hablando? ¿Verdad? Bueno, seguimos. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, dicen más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Bueno, pero mientras ellas, dice, iban a comprar, vino el Señor. Llegó el Señor. Mi vida acabó. Dice, y las que están preparadas, las que estaban preparadas, dice que entraron con Él a las bodas. ¿Y ahora qué dice? Se cerró la puerta. ¿Quién es dueño del mañana? ¿Quién es el cristiano imprudente que vive ausente de la realidad? Que oye la palabra de Dios y no la oye bien. ¿Cómo la oye? Que se ha dormido, que su ojo está dividido. Se cerró la puerta. El Señor vino y se cerró la puerta. En el 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y esta situación no va a pasar. Cuando se cierre la puerta como se cerró en el arca de Noé, donde se salvaron los que se tenían que salvar,
Se cerró la puerta y no se pudo abrir, ya no había manera de abrir, ¿vale? Ábrenos. Mas el Señor respondió y le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice, velad, pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En estas estamos. No sabemos cuándo el Señor viene. Nos llama a la prudencia, nos llama al cómo ir, nos llama al trato de Dios, nos llama al dejarnos llevar al lugar donde Él quiere que estemos, que es en el candelero. Que cuando entre alguien, que cuando la gente que esté dentro vea. Y este es el fruto de la Iglesia, que vea a Cristo. No hay otra manera de ayudar a las personas, que vea a Cristo en nosotros. Esto sí una enseñanza de primer curso. A Cristo en ti es la manera, que no es ser un gran orador ni un gran... que también ayuda, si es Dios con su don, ¿verdad? No con una elocuencia humana, que también la hay. Eso es lo que ayuda, porque la boca del que está bien iluminado transmite esperanza, transmite vida, transmite futuro, transmite salvación. Para amar es necesario negarse. No, yo quiero amar. El amar es negación. Y si no nos negamos el amor de Dios, no fluye. Dice que empezaron estas insensatas, empezaron a vivir fuera de la santidad, fuera, se usa esta palabra, de la esfera del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no va a obrar. El Espíritu Santo obra donde Él obra. Y a donde nosotros andemos, si es terreno de Dios, ahí va a obrar. Pero si yo me salgo de lo que es de Dios, de la santidad de Dios, de todo lo que conlleva ser cristiano de verdad, cristiano que fructifique, te sales. Y entro en una religión. Una religión. Tengo una apariencia de vivo, pero al final estoy muerto. Una religión. Y parece que eso nunca va a ocurrir, eso nunca me va a ocurrir a mí en la vida. Yo veo los religiosos y, bueno, pues a veces el que mucho lo dice es porque él es más que ninguno. Que lo sabrá. Dios jugará esa situación. Pero dice, yo nunca voy a caer en eso. Bueno, pero las sensatas dice que se mantuvieron en un flujo. ¿Sabéis lo que es un flujo? Un continuo hilo de aceite. Todos luchamos. Luego digo, todos tenemos en nuestro corazón, en nuestro ojo, luchar porque no pare el flujo del Espíritu Santo. ¿Me permito temporadas sin flujo del Espíritu Santo? ¿Crees que algún día, si yo corto ese flujo, puedo llegar a recuperarlo? ¿O entraré en otro flujo? En una esfera donde el Espíritu Santo ya no está obrando. Hay gente muy conocida. ¿Y qué? Pero no fluye el Espíritu. No fluye la vida de Dios. No es luz. Entonces, es un trabajo más bonito que el que nos podamos tener, que el trabajo que pueda tener cualquier persona en la tierra. Tener esa satisfacción. Se habla mucho de tener éxito. No sé si sabéis. ¿Cómo tener éxito en el Señor? ¿No? Es un grande esas predicaciones y tal. Oh, sí, yo quiero tener... Vale, pues hay una manera, y luego la leeremos. Es desaparecer. El que desaparece y está detrás de la gloria de Cristo, ese ha conseguido el mayor éxito. Hay gente que no quiere ni aparecer ni desaparecer, no quiere, está ahí. Hermano,
o hermana, o como sea. Eso no consiste la vida de Dios. En un fluir continuo del Espíritu Santo. Y ahora dice, ¿cómo consigo o cómo veo que otros hermanos consiguen este flujo continuo? Un fluir del Espíritu continuo, luchan por él, le veo. Siento que él tiene ese fluir continuo del Espíritu. Y Dios no le cierra puertas, sino que le hace, se las abre. Se las abre porque el flujo del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo es continuo en él. Bueno, vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto no sabemos de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Los que están en la esfera donde el Espíritu Santo anda, está. Si yo ando en la carne, me salgo. Y el fluir del Espíritu Santo no se corta. La iluminación que necesito, o creo que no la necesito, yo creo que me puedo hacer esta pregunta. Yo creo que necesito ser iluminado o con tener media parte de luz y media de oscuridad. Yo creo que esto ya he conseguido lo máximo. ¿Sabes por qué una persona llega a pensar así? Porque se está rebelando contra el trato de Dios. Mira, yo he estado en sitios que lo que he aprendido dice, mira, ¿sabe lo que he aprendido aquí? Hacer lo que no tengo que hacer. Eso es lo que he aprendido. Y aunque ya estaba haciéndolo, pero lo vi tan claro, digo, he aprendido. ¿Sí? ¿Qué has aprendido de estar ahí? He aprendido a que eso no lo tengo que hacer. Eso no lo tengo que hacer y eso no lo tengo que hacer. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces digo, bueno, mantener una vida con un fluir del Espíritu Santo, nada de a dos. ¿Por qué llego yo a pensar eso? ¿Por qué? Necesito una iluminación, ya. Y hay gente, posiblemente que necesitemos ya una apertura, completa al Espíritu Santo. Y veremos cómo nuestra vida es otra. Yo puedo ser conocido, pero no puedo tocar a nadie. No llego a nadie. Porque no fluye, no hay luz. Motivos, ya vamos dando ciertos motivos, ¿vale? Todos indican a lo mismo, nuestra carnalidad. En los versículos 12 del mismo capítulo, 12 al 14 nos dice, así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne. ¿Qué deuda tenemos nosotros con una vida de andar en la carne? ¿Hay alguna deuda? ¿Hemos dejado algo sin pagar? Yo creo que ya hemos pagado suficiente, porque así lo ha dicho Dios, ya es suficiente, te voy a llamar. Y te llamó, y me llamó. Ya es suficiente lo que has pagado por vivir en pecado. Ahora yo creo que es el momento. Ahora yo debo algo, debemos algo, no debemos nada, a la carne nada. Entonces, dice, vivir conforme al Espíritu. Dice, bueno, pero yo no cometo grandes pecados. Bueno, pues mira, el negar a Cristo es un pecado. El no amar, estamos pecando. ¿Por qué lo digo? Digo, porque hay un mandamiento, solo uno, se compone de dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Dice que en estos dos se encierra toda la ley. Pues todo lo que se salga de ahí, estamos ofendiendo a Dios. No debemos nada a la carne para que vivamos de acuerdo a ella. Pero no cometo grandes pecados. Pero tampoco disfruto. Y hay algo por ahí. Vivo en la carne.
el fluir del Espíritu Santo no está funcionando. Me he salido. Dice, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Al final os apartaréis. Fracasaréis en cuanto a la fe, como dijo Pablo de algunos. En cuanto a la fe, fracasaron, no aprobaron, se apartaron, se volvieron al mundo. Demas, dice, me ha abandonado. Se ha ido al mundo. Se fue a una ciudad con mucho movimiento, muy metropolitana. Mucha gente de muchos lugares, muy moderna, y fue comido por el mundo. Demas da más, pero al Demas dio menos y se apartó, ¿vale? Dice, bueno, pero se apartó de Pablo. No, se ha ido al mundo, a vivir en la carne. ¿Quién lo diría? ¿Un compañero de milicia, un compañero de evangelista, un compañero de abrir camino y camino y camino? ¿Quién lo diría? Yo soy más que él. Si estoy dentro del fluir del Espíritu, me mantendré. Ahora, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ahora que dice, estaréis vivos, unidos a la vida, unidos a Cristo. Es imposible que en la carne muramos o combatamos contra la misma carne. Eso no existe. Solo por medio del Espíritu Santo, de vivir conforme, de acuerdo con el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántas horas al día? Todas. ¿Quién decide eso? Tú lo decides por mí. Pues vale, gracias. No, lo decido yo. Tengo que decidir. Y eso es algo que Dios nos pide. Si ya nos hemos dicho, pues más adelante, esto ya es así, y así me voy a morir. Pues moriremos. Y esperemos que muramos sin apartarnos de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís hacéis morir. Ahora, pero 13. Pero si vivís conforme a la carne, os apartaréis, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que andan guiados por el Espíritu de Dios, todos, o sea, quiere decir que es posible, y lo es, de verdad lo es. Dice que algunos creyentes no son guiados. Dice, estos son hijos de Dios. Claro. Que aquí están los hijos de Dios. No, cuidado. Evidentemente que el que no es hijo de Dios, el que no es cristiano, ni conoce al Espíritu, ni es guiado y tal. Pero habla, hermanos. Dice, son guiados. ¿Quién es el que es guiado? ¿Qué características tiene el que es guiado por el Espíritu Santo? El que no es rebelde al Espíritu Santo. Porque uno no puede ser guiado por otro si yo me rebelo contra el que me está guiando. ¿Es posible? Pero si yo soy obediente o somos obedientes, luchamos por ser obedientes y prudentes, y no nos rebelamos contra el Espíritu Santo, quiere mejorar cada parte de nuestra vida, y mejorar a lo mejor no es la palabra, quiere estar iluminando toda nuestra vida. Es muy importante. Esto de los sitios oscuros que a veces tenemos, ¿verdad? Necesitamos ir sacando. Fíjate si llevamos hablando tiempo de estas cosas, ¿verdad? Tiempo. ¿Por algo? ¿Por qué? Dios pone siempre esta palabra en diferentes puntos de la Biblia y de diferentes maneras. Bueno, y el 14 era el último. Estos son hijos de Dios, los que no se rebelan contra el Espíritu. Pero y los hijos de Dios que se rebelan contra el Espíritu no son guiados por el Espíritu, no andan en el Espíritu, andan en la carne. Como si tuvieran una deuda con ella, no la tenemos. Que el diablo no nos engañe, no hay ninguna deuda. A veces metemos al diablo en nuestras cosas cuando
ni el diablo hace falta, porque soy yo el que quiero andar en la carne. La segunda vez que cometemos el mismo pecado, ¿quién lo decide? Nosotros. Hasta el primero, digo yo. Bueno. Vamos a Mateo, capítulo 26, y aquí acabamos. Bien. Mateo 26. Versículo 36, creo. Sí. Leemos un poco todo, cómo se va desarrollando el asunto. Y en el 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. En arameo dijimos que era prensa de oliva o lagar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Vale, se iba a alejar un poco y demás. Pero tomó a 3. Dice, y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, dice, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Sabemos qué situación en la que estaba viviendo Jesús ahora, ¿vale? Dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fueron con él, dejó a otros 3 y fue el más adelante. Quedaos aquí y les dio una palabra, dice, velad conmigo. Yo voy a estar velando, voy a estar despierto, voy a estar orando. Haced vosotros lo mismo, ¿vale? Dice, yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No es rebelde, aceptó, él tenía su plan, el plan era claro y lo iba a cumplir, a un precio muy alto y sufriendo mucho, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dice que luego vino a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo, ¿verdad? Y es una ilustración de que podemos estar durmiendo porque hay que dormir, ¿verdad? Pero hay momentos en que no nos podemos permitir ni en el dormir, ¿verdad? Momentos que hay que estar muy despierto. Y eso a veces cuesta ese esfuerzo que a veces abandonamos. Hay que estar despierto, en el momento que hay que estar despierto, y no hay que estar dormido. Y esto tiene 2 sentidos, espiritualmente, dormidos. Si nos dormimos, nos perdemos lo que está pasando alrededor. Porque un dormido no puede estar orando con esta voz. Puede que en el espíritu del hombre nunca, cristiano, o sea, un hijo de Dios, nunca deja de estar orando. ¿No os habéis dado cuenta que estáis haciendo cosas cotidianas y por dentro tu espíritu no para de orar y de decir cosas a Dios? No para. Vale, puede ser esa la manera. Pero aquí dice, no os durmáis. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. ¿Cuál sería, o cuál creemos, o cuál es la realidad, de qué tentación les está hablando? Mira, cuando una persona, cuando un creyente, un cristiano, se duerme espiritualmente, dice, la tentación de ellos era abandonarle. Y Jesús, que es Dios, sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos se quedaron cuando cogieron a Jesús? No estaban preparados. Y le dijo, vedad, no os durmáis. Y le dijo, el momento llega y está cerca, el que me trae, está cerca. ¿Cómo oyeron estas palabras de Jesús? ¿Cómo las oyeron? Se durmieron y cayeron en la tentación. ¿Y qué pasó? Que solo uno le siguió y ya veis cómo Pedro le siguió. Al final le negó, al final dijo cosas en contra, bueno, tremendo. Pero si hubieran estado velando y orando, y uno de los que apartó del grupo grande era Pedro, y los 2 hijos de Zebedeo, ¿dónde estaban? La reacción de Pedro, pura en la carne.
cortó la oreja de un siervo. No se prepararon. El que se duerme espiritualmente, ¿sabe lo que hace? Lo que el diablo viene y su espíritu y su mente empiezan a decir, me voy, abandono. Entonces, ¿por qué debemos estar velando y orando y con el fluir del espíritu y la iluminación completa de nuestro cuerpo para no caer en tentación? Si estamos en una obra, decimos, ya está, suficiente. No, ya no voy a la iglesia. Ya me puedo alimentar por internet. Vale. Vamos a ver por qué hemos llegado a ese punto. Cuando la palabra de Dios bien oída dice, no os dejéis de reunir, servir al Señor con fervor. El que tiene esa iluminación y él tiene el fluir del Espíritu. El que se duerme y no vela ni ora, cae en la tentación de abandonar a Cristo. Dice, ay, ¿soy yo ese? ¿Cuántas veces he pensado eso? Eso está entre tú y Dios. Entre yo y Dios. Pero porque el hermano no lo sepa, no quiere decir que eso sea una realidad. ¿Es aconsejable? No. ¿Es un esfuerzo? A mí no me gusta llamarlo esfuerzo, pero a veces nos cuesta un esfuerzo orar de verdad, leer de verdad, servir de verdad, amar de verdad, cuando debía de fluir. Pero si maduras, te digo, no es un esfuerzo, es que sale. Vemos que, termino el versículo, no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, ahora, otra vez, pero la carne, a la que no soy deudor y en la que posiblemente esté andando, dice, ¿cómo es? Débil. No es poder, no es poderosa, es débil. Ahora, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La humildad, la aceptación, la negación, el sufrimiento, esa es la luz. Hemos sido llamados a manifestar este tipo de cosas, ¿verdad? No un gran éxito, un gran puesto en la iglesia, un reconocido escritor, ojalá, si alguno le da a Dios ese. Pero sobre todo a esto. ¿Ves? Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, y en el 45 ya le dice, dormid ya y descansar, aquí ha llegado la hora. ¿Y ahora qué? Cuando nos llegue la hora, y llega en la presión de Dios, del Espíritu Santo, y te aprieta, y te aprieta, y te aprieta. ¿Por qué? Porque te ama y te quiere llevar al lugar donde quiere que estés. No por aquí, por el mundo, ay, no sé qué. Tiene un lugar, y ese lugar lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es en el candelero, en un lugar alto, en donde fluya la luz, porque hay fluir del Espíritu Santo. Hay aceite en la lámpara. No hemos sido llamados a ser otro tipo, otra figura, un adorno, alguien diferente por el hecho de que digo que soy cristiano, no. Una criatura nueva, con una promesa, donde si yo soy, ¿verdad?, tratado por Dios y lo acepto y no me rebelo, ¿verdad?, el Espíritu Santo estará libre, porque no ando en la carne, sino en el Espíritu, y seré otra vida. Veré realmente el plan divino, el propósito, para dónde Dios me quiere llevar. Lo veré. Y no tendré la tentación de abandonar al Señor. No la tendré, porque lo tengo claro. Lo tenemos claro. Bueno, y termina, lo que yo os dije. Dice, ya
descansar, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vámonos, ved, dice, se acerca el que me entrega, ¿vale? Esta es la situación y vimos que nos sirve de ver en el huerto, en la prensa, a donde somos llamados a ser prensados, ¿verdad? El que alcanzó el mayor éxito, dice Juan el Bautista, que ya no sea yo, ¿no? Que yo desaparezca, ¿no? Y que empiece Cristo a ser el principal. Que yo mengüe y que el Señor crezca. Él debe tener más importancia y yo menos. He alcanzado éxito. Este es el éxito. ¿Ves? Dice, Él debe brillar más y yo más en la sombra. Él debe brillar más y yo más en la sombra. O sea, aunque tengamos en nosotros el mensaje de salvación y creamos que por alguna manera pues hay una importancia o no sé, que podemos pensar a veces de nosotros mismos, a veces no pensamos nada, tampoco es bueno, ¿No? Pero la posición es de detrás. Hay hermanos que son tan simples, y no la simpleza en la que hablábamos de mirar de una sola manera, una simpleza que ni echan cuenta esto. Yo no digo, ¿cómo estoy oyendo esto? ¿Cómo estoy oyendo la palabra de Dios? ¿No le importa? Pues es de gran importancia, ¿verdad?, estar detrás de la gloria. Aunque tengamos este mensaje glorioso que es el Evangelio de luz, y alguien nos pueda alabar en el sentido y adular, hay que quitarse del medio. Cristo tiene que estar siempre en el puro protagonista total. Él tiene que brillar como nada en este mundo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Dónde nos ponemos? Detrás de su gloria. Somos una voz. Y tenemos una encomienda, dice que os he encomendado a la Iglesia que extendáis, que por medio de la predicación del Evangelio los hombres se salven, porque llegarán a conocer la redención de Cristo. ¿Vale? Meditemos en esto. ¿Vale? Tenemos los apuntes, el que haya apuntado, pues ahí repasamos y nos hacemos un autoexamen, todos. ¿Vale? Pues una oración. Señor, tú eres el que quieres alumbrar, porque un hombre pecador, por muy redimido que esté, verdaderamente salvo, no puede alumbrar de tal manera, Señor, que pueda salvar a alguien. Queremos estar detrás de tu gloria. Necesitamos, Señor, de verdad ser humildes, aceptar el trato, no ser rebeldes. No tenemos ninguna deuda con el andar en la carne, vivir en la carne. No queremos ser simples, sino de verdad sensatos. Señor, si hoy oímos, que no se endurezca nuestro corazón y pasemos a un plano, Señor, donde seamos inoperantes, Señor, seamos simplemente alguien, cuando tú no nos has llamado a eso. Tu trato, Señor, aceptado de corazón, Señor, siempre va a ser de gran fruto, de gran bendición. Y veremos, Señor, como tú sí que nos vas a usar de verdad. Y vamos a ver de primera mano que sí que estamos ayudando, que sí que estamos desarrollando la vida cristiana de verdad. Que a donde tú
nos has llevado, que pongamos nuestros pies. Tú nos lo has dado, Señor, y es para que desarrollemos esta vida cristiana, Señor. Señor, que brille, Señor, tu luz delante de nosotros. Esa es tu iglesia, Señor. Esa es tu iglesia. No, por favor, Señor, sacúdenos, Espíritu Santo, de la imprudencia, de la insensatez, Señor, de salirnos de la santidad, de andar en las cosas puramente humanas, Señor, que no tienen fruto, de no entrar en la tentación, Señor, y pensar por un momento en abandonarte. Dios mío, ayúdanos, Señor, en tu nombre y en la fe y la confianza que tenemos en ti. Señor, sabemos que vas a contestar nuestras oraciones en el momento en que cada uno de nosotros nos dispongamos en tus manos. Amén. Que no se despide.